para ti, Randy Arozarena no cuenta como mexicano que ha jugado una serie mundial. Enrique Romo, en 1979, fue campeón con los Piratas. Eso quiere decir que después de lanzar aquí en el México, fue a Grandes Ligas y fue campeón. Dato para que lo apunte. A ver. Hasta ahora, único mexicano en la historia de serie mundial en producir una carrera. Pero Chabela Vargas dice que los mexicanos nacemos donde se nos da la Pero gana. Chabela nunca dijo en el momento que queramos. O sea, Estamos a escasas horas de que empiece la serie mundial, Jorge Tinajero, y aunque no me lo creas, los Diablos Rojos del México no son ajenos al clásico de otoño. Hay por ahí historia que tiene que ver o que puedes relacionar a los Diablos Rojos del México y al juego de las Grandes Ligas por el campeonato del mundo mundial. Me encanta cuando los gringos hacen esto de que la final de su liga es la final del mundial ya. son campeones del mundo. No importa que Japón siempre se los eche en el clásico mundial. O Corea, güey. Oye, o sea, me estás diciendo que hay una relación entre la Serie Mundial y los Diablos Rojos del México. Hay relación, a ver, hay jugadores, sobre todo viene en la parte de jugadores. Hay jugadores que han jugado la Serie Mundial, que fueron parte de Diablos, o jugadores que jugaron la Serie Mundial y después vinieron a jugar a Diablos. Okay. Incluso hay momentos en los que hemos visto a gente con... No, no es cierto. No sé si ha habido... Yo creo que... Haz de cuenta esta maldición del Cruz Azul, que ya ves que no sé por qué, siempre hay un aficionado con la playera de Cruz Azul apoyando a algún equipo. Yo alguna vez fui con mi camisola de los Diablos a un juego de Grandes Ligas y incluso hicieron una dinámica ahí los Diablos de que mandaran sus fotos. Claro, yo nunca vi nada en el museo, ¿eh? Y tú acá, Y yo posando así, ahí o sea, en el Dodger Stadium y todo. No, era en el, ¿cómo se llama? El Citizen Bank Park, el de Filadelfia. Los Phillies. Oye, en estos momentos que estamos grabando esto, todavía no sabemos, pero ¿qué te pareció la primera ronda de playoffs de la Serie Mundial? Y te lo quiero preguntar, porque como vemos en la gran carpa, es 3 juegos, el mejor a 3, el mejor a 5, el mejor a 7. ¿No te parece que la Liga Mexicana de Béisbol podría copiar un poquito ese formato? En el entendido, para mí, no sé ustedes, chamucos, ¿no se te hacen demasiado 7 juegos en cada ronda de playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol? Bueno, los Diablos han encargado de hacer rondas cortas en 4, pero entiendo el punto. Creo que al menos la primera, yo sí la recortaría a 3. No soy fan del formato de 2 juegos y a ganar 2 juegos y que potencialmente los 3, si es que empatan, se jueguen en una sola sede. O sea, como que siento... que le das mucha ventaja local, aunque no siempre ganaron en esta ocasión los locales. No, por ejemplo, los Guardians los Guardians se fueron rápido contra los Tigers, ¿no? Sí, y es que, a ver, mi duda y mi pregunta aquí para la liga, que ya sabes que son grandes amigos de mí, ¿Sí? ¿Por qué no tiras al primero y al segundo lugar de las 2 zonas a la siguiente ronda de playoffs y haces a 3? Tú me vas a decir, pero es que es mucho tiempo el que pueden pasar inactivos mientras los otros están jugando. Estos playoffs pasó prácticamente lo mismo. Diablos estuvo una semana sin jugar porque no terminaba la otra serie. ¿No te hubiera encantado una serie a 3 juegos entre Olmecas y Leones, a ver quién llegaba más lejos en playoffs? Sí, aunque trato de pensar el formato, porque entonces ya nos quitamos lo del mejor perdedor. Quítalo. Mira, si a Lorenzo Bondi no le gusta el mejor perdedor, a mí tampoco. No, menos a mí. O sea, ¿cómo que el mejor perdedor y avanza? De premio avanza. No, o sea, y aparte creo que es algo confuso. O sea, muchos fans se preguntan por qué está avanzando, si ya perdió la serie, cómo lo determinan. Es un tanto complejo si nunca has estado ahí involucrado en este tema. Pero sí haría series más cortas, definitivamente. Sobre todo la primera ronda, me gustaría que fuera a 3 juegos. Es más, ponle que a 5 para que... Yo entiendo. O sea, ganar 3. Sí, pero es que a ver, en grandes ligas, obviamente hay muchos más juegos. Creo que es incluso lo doble de juegos que hay en grandes ligas. Sí, bastante. En comparación a la Liga Mexicana de Béisbol. Pero los playoffs me parecen demasiado largos en la Liga Mexicana de Béisbol sin medio motivo aparente. Porque más allá de que, y eso nos pasa a nosotros, llenar el estadio cada juego de postemporada... Fuera de eso, yo no le veo sentido a tener una serie a 7.
Y llenar creo que no en todas las sedes, ¿eh? El Diablos no llenó. El primero contra Guadalajara no fue sold out. No. Y era una serie del Rey. Sí. Me sorprendió, pero bueno, a fin de cuentas así respondió la afición. Pero en las otras sedes durante los playoffs, pues dependiendo cómo iba su equipo. Y también dependiendo contra quién jugaban, ¿no? O sea, creo que eso le metería para mí un diferencial el hecho de que pudieran jugar series a menos partidos. Yo te la compro. A mí sí me gustaría el 1 y el 2 entran directo a la ronda divisional y en la primera ronda de playoffs a 3. El ganador de O sea, 3 series de zona directo, el 1 y ajá, 2. el 1 y el 2. Ok. O algo así, porque si no, no veo que sea como Sí. justificable, ni siquiera es emocionante. Este año Leones se mete, pues, por mero porcentaje, güey. Pues imagínate, los sultanes estuvieron cerca de llegar a la Serie del Rey habiendo perdido la primera ronda. O sea, sinceramente no soy fan de ese formato, pero bueno, yo sí recortaría al menos un juego, es decir, a ganar 3 en la primera ronda y después irte ya duelos entre 4 equipos, ¿no? 2 series por dos zona. series por zona. Estaría chido. Creo que por lo menos le daría una variedad que me encantaría y evitaríamos ya esto de la queja de, como que el mejor perdedor. Pero mi querido licenciado Tinajero, estamos aquí para hablar de los Diablos y la Serie Mundial. Así Venga. que dime en estos momentos quién ha sido tu decepción en las grandes ligas. En este momento, los Padres me parece que Los Padres. podría ser una opción. Y los Guardians, creo que es el otro, ¿no? Que avanza como número 3, enfrenta al 6 y pues Y me lo lo echaron echan. fuera. Y además lo echaron en el Progressive Field, que es donde juegan ahí los Guardians. Una franquicia que para mí, y mira que le voy, desde que quitaron el mote de indios, cada vez se diluye más. O sea, no sé, a mí nunca me gustó, los voy a seguir apoyando y son mi equipo en grandes ligas, pero no me encantan. Bueno, y mi decepción, los Bravos que no avanzaron en esta ocasión, pero bueno. Pero no esperabas que avanzaran. Los No, los no. Padres para mí eran candidatos a final de la liga. A ser el rival directo de los Dodgers. Exacto. Sí. Y se han quedado en el camino. Una vez Los más. Chicago Cubs los echaron. Vámonos a hablar de estos mexicanos que han estado en algún momento con los Diablos Rojos del México o no. Y después han estado en la Serie Mundial. Interesante. ¿Culpable o no? Porque, a ver, Jorge Tinajero, bienvenido a Culpable o No. Así de sorpresa. Ya. No estaba preparado para esto. No estás pero- preparado para esto. Te voy a hacer una pregunta y quiero también leer los comentarios. A ver. Para ti, ¿a partir de qué momento un jugador es mexicano? Pon tú que no nació en México. No, pero hay instrumentos legales que Ok. pueden hacerte mexicano o convertirte en mexicano o adaptarla. ¿Es el término? Adoptar la Adaptar o adoptar la nacionalidad mexicana. Si un jugador adopta la nacionalidad mexicana, todo lo que hizo antes, ¿no lo hizo como mexicano? ¿O lo hizo como mexicano y es mexicano porque legalmente es una persona con papeles y ciudadanía de este país? Me parece que en el estricto orden de las cosas, Apego al marco de la ley. me apego al marco de la ley. Y yo digo que si lo hizo cuando no era mexicano, pues no. O sea, llevemos a cualquier deporte. Ajá. Un jugador que está en Brasil, ¿no? Por dar un ejemplo, gana ahí 5 copas, llega a México, se nacionaliza y juega un mundial y pues ya no vuelve a ganar nada con su equipo actual. Pues no lo hizo como mexicano, ¿no? Para ti, Randy Arozarena no cuenta como mexicano que ha jugado una serie mundial. No era mexicano. Pero lo es, en este momento es mexicano. O sea, Podemos decir, actualmente es mexicano. Cuando Es que, a ver, tuvo este logro, a mí- no era a mexicano. mí me molesta ese tipo de vacío legal, güey. Imagínate, por fin nos Vacío- ponemos- por fin nos abogados. ponemos abogados. Alex Verdugo, que yo creo que nunca ha comido ni tacos en alguna calle de la Ciudad de México. Es correcto. Puede Todo ser, el no mundo sé. dice, güey, es Es mexicano, cuenta y todo. Entonces, Randy Arozarena, cuando jugó la Serie Mundial del 2020, debió de haber contado como mexicano, pero la gente no lo considera así y nunca ha considerado que Randy Arozarena, como mexicano,
es partícipe de una serie mundial porque cuando lo hizo no era nacionalizado mexicano. Ujú. Entonces, me estás diciendo que la nacionalidad solamente vale a partir de que la obtienes. No es retroactiva, quiero entender, ¿no? O sea, te da en el momento, no sé, me dan mi constancia de que soy mexicano desde una fecha. O sea, debe venir una fecha y desde ese momento ya adquieres derechos y obligaciones como mexicano, como Yo tal. lo consideraría. O sea, para mí, si cuando uno busca, y es que ahí te va, porque ahí viene a colación con la lista que traigo. Uno busca mexicanos nacidos en México que jugaron una serie mundial. Yo no sé por qué hay gente que opta porque ese tipo de persona es más mexicana que la mexicana de padres mexicanos. Claro, cuando claro, en la claro. Constitución está claramente estipulado que si eres hijo de padres Sí, mexicanos, en la Constitución eres mexicano. no dice es más o es menos. O sea, simplemente eres o no eres. Se Exacto. acabó. Hay gente que considera a jugadores que no hablan español, que nunca han venido a México, pero que tienen alguna mínima raíz latina o una liga con este país, y entonces los queremos como convertir en orgullo mexicano o con raíces mexicanas. Pero si alguien escoge este país, Randy Arozarena tiene una hija nacida en este país, güey. Sí. Y en ningún lado ves que esté estipulado que Randy Arozarena, que ya jugó con la selección mexicana un clásico de ¿Mundial? mundial de béisbol, sea un mexicano con participación en una serie Porque no mundial. lo era. O sea, yo entiendo ya que actualmente lo es, que tiene una hija mexicana, está muy padre, pero en el momento que jugó la Serie Mundial no lo era. Hoy puedes decir, bueno, Randy, que es mexicano, en algún momento jugó y no era mexicano en ese momento. Pero bueno, Ese tipo de tema, ya para finalizarlo, va a crear un problemón a partir de las próximas generaciones. Antes era mucho más fácil decir, este es un mexicano de padres mexicanos que emigró a Estados Unidos. Eventualmente, ya hoy en día es tan complicado saber quién es y quién no es mexicano, porque, güey, imagínate que un día tú te ves muy asiático y eres de Tijuana, güey. Tu papá migró de Guadalajara y se casó pero con ahí un afrodescendiente. ya te estás metiendo con estereotipos. No, O sea, pero a lo que voy es... Por tu apariencia ya voy a... A lo que voy No. es... Entonces, ¿no vale si eres mexicano de tercera o cuarta generación? A ver, ahí yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se es o no se es. No es que seas poquito o porque tus tatarabuelos eran mexicanos y, no sé, ya eres la tercera generación nacida en otro país, por ejemplo, Estados Unidos. No lo sabes. A ver, tuvimos en otros deportes casos como el de Marc Sánchez, Tony Romo. No eran mexicanos, no son mexicanos. No. Vienen pero aquí nos gustaba decirle el mexicano Marc Sánchez. O sea, no. Pero bueno, con Mira. el caso de Randy, te puedo aceptar que en algún momento jugó en la Serie Mundial y actualmente ya es mexicano. Sergio Romo nunca jugó aquí en México y el güey es considerado Mexicano. mexicano. Sí. Y San además Francisco, ¿no? Ajá, vamos a revisar ahora porque sí jugó en México, pero después. Sí, es cierto. ¿Con Con- Monterrey fue? no, creo que fue en la del Pacífico. Ok. Mira, güey. Sergio Romo, su parte de creación y desarrollo como beisbolista nunca fue ni cercana a este país. Pero cuando llegó y ganó con los Giants, no, el mexicano Sergio Romo. Para mí es lo mismo, güey. O sea, no estoy tan de acuerdo. A ver, entonces, ¿lo consideras o no lo consideras? Sergio Romo es mexicano. Pero Pero, o sea, no, a mí me molesta que no pero consideren a el Randy tema es mexicano. la formación. O sea, tu problema es... No. Me complica que en algunos casos vale y en otros casos no vale. Era mexicano cuando jugó en la Serie Mundial. Estoy preguntando. Mira, no te pongas de abogado de Sergio Romo. Vamos a la lista. En mi lista hay dependiendo a quién le preguntes, si a Jorge Tinajero o a Carlos Gorospe, hay 21 mexicanos que jugaron una Serie Mundial, ¿ok? Algunos más, algunos menos, puede ser. Beto Ávila, el causante de que mi abuelo le vaya a los Indios de Cleveland, por ende, me heredó ese fanatismo, lo hizo en 1954. Horacio Elejote Piña, me encanta. Elejote. ¿Sabes qué? Gran mote. Me gusta el apodo, pero como su apellido también Es una fruta. Sí, me causa conflicto. Horacio Elejote Piña en el 73 fue el primer campeón mexicano en una serie mundial.
Enrique Romo en 1979 fue campeón con los Piratas. Y ahí te va. Él sí jugó con Diablos y jugó con Diablos del 73 al 76. Okay. Eso quiere decir que después de lanzar aquí en el México, fue a Grandes Ligas y fue campeón. Deberías de dejarte, voy a tratar de poner una foto aquí, deberías de dejarte la patilla y el bigote como Romo. Esa propuesta la voy a desechar en este momento. Fernando Valenzuela en 1981, obviamente, Sí. yo creo que es el mexicano más famoso en jugar una serie mundial. Y fíjate, en esa misma serie mundial en el 81, poco se habla de Aurelio Rodríguez. Es la única vez hasta ahora que un mexicano se ha enfrentado contra otro mexicano en una serie mundial directamente. Wow. Después, para 1984, otra vez un Aurelio, solo que esta vez fue López, fue campeón con los Tigres. Él también lanzó con el Diablo México del 68 al 77. Entonces, otro jugador que directamente él sí puede decir, a ver, si ganó la Serie Mundial y luego jugó con Diablos, ¿se la cuentas a Diablos o no? O sea, no estamos metiéndonos en ese tema de si tuvo que jugar antes o jugar previo a una serie mundial o posterior. O sea, creo que cuenta porque en algún momento jugó como Diablo y jugó una serie mundial. Muy bien. Jorge Horta en 1985 también lo hizo. Tu ídolo de ídolos, Benjamín Gil, en el 2002. Estaba viendo un video de Benji Hill como pelotero. No lo recordaba porque, pues, la neta, no era fácil ver béisbol de Grandes Ligas en ese entonces en este país. Peloterazazazo, güey. Ahí no solo lanzaba pelotas, sino declaraciones también. Bien. En el 2001, Erubiel Durazo, otro que favorito de la afición. Dato para que lo apuntes. A ver. Hasta ahora, único mexicano en la historia de Serie Mundial en producir una carrera. El único que ha producido carrera en Serie Mundial, Okay. Erubiel Durazo. Después tenemos a Joel Sumaya en el 2006, Alfredo Aceves en el 2009, el mencionado Sergio Romo, Jaime García en 2011, Fernando Salas en 2011, Roberto El Cañón Osuna en 2019, que jugó 3 épocas diferentes con los Diablos. Él, por ejemplo, jugó con Diablos, fue campeón, regresó. Ahí hay más de dónde cortar. Ok. José Urquidi en 2019, y ahí te va. Víctor González en 2020 y Julio Orías en 2020, ambos son considerados gente que salió de Diablos y ganaron Serie Mundial. ¿Por la academia? Pero nunca han jugado con la franela de este equipo Sí. en un solo partido. Muchos han hablado de Julio Orías y que lo quieren traer de vuelta. No ¡Híjole! sé, es un tema medio tóxico, pero bueno. Después viene esto que te digo. En 2023, Alex Verdugo, José Treviño y Austin Barnes, todos cuentan como peloteros con raíces mexicanas que estuvieron presentes en la Serie Mundial. Por ejemplo, Burns era el catcher suplente de los Dodgers, pero pues Verdugo es titular, José Treviño. Pero entonces... Pero raíces. Sí, pero ahí empiezas ya de repente a tener temitas como de, bueno, es que fue parte del equipo en el año en el que fueron campeones, él jugó ahí. Sí, es okay. muy complicado. Está forzadón. Está forzadón, pero lo mismo pasa para mí, como con el caso final de Randy Arozarena. Él juega como cubano esa Serie Mundial, pero después viene gente como tú a decirme, pero Chabela Vargas dice que los mexicanos nacemos donde se nos da la Pero gana. Chabela nunca dijo en el momento que queramos. O sea, no, hay una fecha en la que todo Chabela esto se Vargas debe de transforma. haber dicho, si un mexicano quiere ser mexicano, no importa cuándo sea mexicano, si quiere ganar la Serie Mundial, la gana con el país que quiera, pero se le cuenta a México. No, debió haber conservado la línea de tiempo. O sea, no podemos cambiar el factor temporal. Me pasó por la mente, ¿a dónde vamos, Doc? ¿A dónde un va? lugar donde haga mucho ruido. Ruido. Ay, vámonos a Más sabe el Diablo. Te tengo un muy buen dato sobre la Serie Mundial y los Diablos Rojos del México. Más sabe el diablo. Actualmente Jorge Tinajero, como ya te lo había anticipado,
Los Diablos Rojos del México cuentan en su plantilla un jugador que ganó la Serie Mundial y que está en activo con los Diablos. Obviamente estamos hablando aún del jefe Robinson Cano, quien en 2009 fue parte del equipo de los Yankees que venció a los malditos Phillies de Filadelfia, como los odiamos, en 6 juegos. En esa Serie Mundial, algo ahí histórica, ¿eh? Los Yankees jugaron por primera vez en el nuevo Yankee Stadium. Fue la primera vez que jugaron una Serie Mundial, ya no en la casa que construyó Babe Ruth. Es correcto. En 2008 fue el último año de aquel viejo Yankee Stadium. Es correcto. Entonces, era la primera. De hecho, aunque ganan la Serie Mundial, el primer juego de Serie Mundial en el nuevo Yankee Stadium lo perdieron 6-1 contra los Phillies. Okay. Posteriormente lo ganan, pero ahí te va. En aquellos juegos, Robinson Cano, en el juego 1 se fue de 3-0, en el juego 2 se fue de 4-1, en el juego 3 de 4-0, en el juego 4 de 4-1, en el juego 5 se fue de 3-1, impulsando una carrera, y en el juego 6 se fue de 4-0. Nada bien, ¿eh? Nada bien para el jefe. Pero es que lo que defendía Robinson Cano... Sí, era brutal. O sea, cómo se multiplicaba ahí desde la segunda base. Eso es lo más cercano que tenemos a una liga en este momento actual de Diablos y la Serie Mundial. Que ya te lo había dicho, es increíble el palmarés que tiene Robinson Cano. Prácticamente liga o torneo que ha jugado, la ha ganado, güey. Sí, está cañón. Y me parece que por algo se quedó. Porque quiere ser el primer tricampeón en esta Liga Mexicana de Béisbol en cuanto a Series del Rey. Vámonos a cómo diablos pasó, porque te tengo otro de esos datos que, mira, ya te vi el ojo cuadrado. ¡Ay, caray! ¿Cómo diablos pasó? No solo mexicanos han jugado con Diablos y han ganado la Serie Mundial. Aquí te va algunos nombres. Ya digo, Robinson Cano. Robinson Cano ya es uno, ya lo pueden suponer. Pero Carl Drews fue campeón en el 47 con los Yankees. Después vino al México, donde jugó del 59 al 60. Fue el primer jugador de Yankees que jugó para el Diablo Rojo de México y obviamente había sido campeón en aquella vez. Ya lo hablábamos antes del programa, puede decir que tú lo dejes, que tú lo digas a nuestra audiencia, pero en algún momento los Diablos tuvieron a 2 jugadores con experiencia en Serie Mundial defendiendo la playera. Y justamente fue el año pasado, cuando teníamos a Robinson Cano, que ya lo mencionabas, jugando para los Yankees, y el caso de Trevor Bauer. Es correcto, Trevor Bauer jugó la Serie Mundial del 2016 contra los Cachorros de Chicago, parte del equipo de mis indios, mis últimos grandes indios de Cleveland. Esa Serie Mundial, tengo varios recuerdos. Es memorable esa serie. Porque, ya te lo he dicho, yo y mi abuelo, parte de la fanaticada de los indios, vimos aquel juego, no estoy tan seguro, pero creo que queda 1-0, duelazazazo de picheo en el juego 2. Y me acuerdo perfecto que generalmente yo tenía este detalle con mi mamá de ir los jueves al cine. Y entonces ya pues, me dice, oye, vamos, no sé qué. Compramos boletos para una película a las, creo que, 10 de la noche. Ya sí, la última función. Y le dije, porque quiero ver el juego 7. Y seguramente a esa hora ya acabó. Y no acababa, malditos cachorros. Nada más no acababa y no acababa. Mi mamá fue de, güey, no hay pedo. Y le digo, no, es que, o sea, ya neta falta nada, pero no lo quieren terminar. Sí. Y entonces dejé a mi mamá sin ver sus cortos de entrada de la película. Casi me cuesta la tradición de ir al cine con mi madre. Qué barbaridad, pero qué memorable serie. Y en ese entonces estaba ahí Trevor Bauer. Ahí estaba Trevor Bauer, que perdió uno de esos juegos en Serie Mundial. Sí. Cargó con la derrota. Cargó con la derrota, pero, híjole, es que, a ver, alguien alguna vez me lo preguntaba. ¿Te dolió que los indios perdieran esa serie? Me dolió que no la ganaran, pero poder ver cómo se rompía la maldición de la cabra. Sí. Es algo que que nunca me voy a arrepentir de decir. Viví el final de la maldición de la cabra. Digo, a lo mejor no tiene nada que ver con este show, pero vimos
cómo se rompió aquella maldición del Bambino con Por los ejemplo, Red con Sox. los Red Sox, güey. Y bueno, después con los Cubs, que Qué gran pensábamos que no lo íbamos a ver. Qué gran generación para estar vivo. O sea, imagínate, ese de la cabra, hubo gente que nació, le empezó a ir a los Cachorros de Chicago y nunca los vio campeón y se murieron de 80, 70 y tantos años. O sea, no fue que, pues murió joven. No, no, no. O sea, si tú le empezaste a ir a ver a los Cubs en el 50, Sí, posiblemente moriste y nunca los viste campeón, güey. está cañón, pero bueno. Jen Machi ganó la Serie Mundial del 2014 con los Giants y estuvo en el México en 2011 y en 2018. Ok. Lanzador venezolano. Ahora que es la Serie Mundial, ¿tú crees que alguna vez veamos a alguien de los que está actualmente en Diablos llegar a una Serie Mundial? Es que me cuesta trabajo porque, ¿sabes qué? La gente que es joven ya debió de haberse ido para pensar que tienen nivel de Serie Mundial. Ya de por sí es una locura pensar que tienen nivel de Grandes Ligas. Exacto, es que ese es el primer problema a resolver. ¿Tienen realmente nivel para Grandes Ligas? ¿Quién te gusta? Hemos hablado De Ornelas. de Ornelas, que es el potencial jugador que podría salir a Grandes Ligas, ¿no? Que salga de los Diablos para irse a los Charros, bueno, que está ahí en la serie, en el Pacífico. Pero ya pensar que se vaya y que sea un jugador constante en la alineación, que esté dando un buen juego y que a la postre esté en un equipo ganador para llegar a la Serie Mundial. Mira, te la voy a poner así. Eric Leal, alguien que fue uno de los mejores pitchers en la historia ¿Sí? reciente del México, ni siquiera. Nah, no tuvo oportunidad. O sea, no tuvo oportunidad. Claro, estás en los Yankees y claro, en los Yankees no juega cualquiera. Pero imagínate, o sea, si de ese nivel... Sí, no, está difícil. Un Allen, por ejemplo, un Allen Córdoba, que me parece que podría tener ahí una oportunidad en Grandes Ligas, pero tampoco... Y fíjate que yo creo que ese tipo de jugadores, como Allen Córdoba, tal vez podría tener actividad como jugador, como corredor emergente. O sea, prácticamente no lo vas a usar más que para correr las bases cuando necesites tener carreras. Creo que en esa forma, Allen Córdoba es un gran pelotero. Sí, no, a ver, el caso de Aristides Aquino también, que ya pasó por Grandes Ligas, pero que actualmente ya no concluyó como factor en la victoria final de los Diablos, ¿no? Está bueno el debate, ¿eh? Grandes Ligas, los Diablos. Pónganlo en los comentarios, ¿quién creen que podría llegar a Grandes Ligas del roster actual de los Diablos? Me encantaría ver próximamente estos chicos, Niebla, que estuvo jugando con el México esta temporada, que digas, mándalo a una AAA allá y que empiecen a desarrollarse. Y en 10 años que hagamos abogados del diablo en la 25ª estrella, digamos, güey, ¿te acuerdas aquí? Y pongamos este capítulo así de, mira, aquí lo dejamos. Esto decíamos cuando ganaron la 18. Yo cuando todavía tenía mis 2 manos. Sí, cosas del tipo. Vámonos al número de la bestia porque te tengo datos sobre Enrique Romo. Sí, ese jugador Romo. que jugó con los Diablos y después fue a ganar la Serie Mundial. El número de la bestia. Enrique Romo fue el primer Diablo que después de estar en el equipo lanzó en una Serie Mundial. Lo hizo en 1979 con los Piratas de Pittsburgh. Ahí lanzó 2 partidos. No era el abridor, era relevista. Ok. Tuvo una efectividad de 3.86, 4.2 innings lanzados de Serie Mundial, 5 hits, permitió, 2 carreras, 3 bases por bola y ponchó a 4. Jorge Tinajero, Bien. porque nosotros siempre estamos aquí listos para que la gente aprenda más. Vamos a debutar, así como hay las reglas no escritas que hemos estado hablando, va a mutar en explicarles algunas cosas. Ok. Enrique Romo ponchó a 4. Jorge Tinajero, valor 15 kilómetros y si no avanza la ignorancia. ¿Por qué se le dice ponche a cuando el pitcher consigue los 3 strikes en, pues sí que la canta el umpire? Y antes de responder, póngale pausa a este video, escriban en los comentarios a ver si lo tienen correcto. Muy bien. Venga. Regresamos. Regresamos. Este término de ponche, que realmente decía, ¿por qué le dicen ponche? Bueno, no sé si han escuchado, pero en inglés se le conoce también como el punch out. Entonces, Ponchado fuera. ponchado fuera, sí, exacto. O sea, ponche fuera, punch out, o sea, punch out, lo están sacando de... Entonces, bueno, de ahí
los latinos lo entendíamos como el ponche, Ok. el ponche. Y de ahí se adoptó este término como ya está ponchado, Pónchalo, es un pónchalo. pónchalo, porque viene del punch out. Es como el famoso Firulais. No sé si has escuchado. Sí, yo sí sé, pero díselo a la audiencia. El Firulais viene de que pues, eran a los perros que les decían free of lice. Sí, libre de pulgas. Libre de pulgas. Así les decían, bueno, ya está libre de pulgas. Y acá lo adoptamos como Free of Lice. Pues le dice Firulais. Pues le dijo Firulais. Le dijo Firulais, pues es el Firulais, ¿no? Es como el solovino, pero. Pero el solovino sí es mexicano. Sí, ¿no? es muy mexicano. ¿Cómo vino? Pues solo, pues el solovino. Es el solovino, pero acá era Free of Lice. Entonces el Firulais. O como el bistec, que en realidad es el beef steak, un pedazo de carne, ¿no? Así fue el ponchado. Pónchalo, ampallita. Y ya lo sabe Jorge Tinajero, Correcto. de reglas no escritas. Se grita pónchalo cuando alguien está con 2 strikes. No, con Es uno. imposible ponchar a alguien con 0 o con un strike Es en la correcto. cuenta. Es Así correcto. que, para terminar el dato, pero por curioso que parezca con lo de Enrique Romo, yo no sé si tú lo sabes, en esa época el pitcher estaba obligado a batear cuando su equipo iba de visita a la Liga Nacional. Sí, Digamos, sí. el viejo circuito estaba obligado a que el pitcher tenía que batear. Batear forzosamente. Entonces, Enrique Romo tuvo un turno al bate en una Wow. serie mundial. Chido. No tuvo suerte, pero en ese año logró impulsar una carrera en uno de los 12 turnos al bate que tuvo en aquella temporada del campeonato. Que era conocido como el out automático. El out cuando automático de los enfrentabas al pitchers. pitcher. Yo me encantaría ver a los pitchers batear en la Liga Mexicana de Sí, Béisbol. estaría divertido. Imagínate, güey, ¿no te encantaría ver a Tomohiro Anraku batear? Ah, ¿cómo no? Imagínate cómo se Increíble, güey. pone ahí en la caja de bateo, a Pinto, Pinto, a Kearney. Güey, de los pitchers de Diablos, ¿quién? Bueno, ya mi respuesta es Efraín Contreras, pero ¿quién creerías que es un buen bateador? Yo creo que Pinto tiene... Tiene esta... Se ve que tiene poder, ¿eh? Estaría bueno un home run derby de pitchers pitchers. del México, güey. Ojalá y nos lo regalen en algún momento. O sea, antes del festejo de la 19. A ver, vamos a un home run derby. Un home run derby de pitchers de los Diablos. Ay, me encantaría. Vamos al final del episodio de la Serie Mundial de los Diablos Rojos del México. Jorge Tinajero, el 24 de octubre arranca el Clásico de Otoño. Dime tu favorito para llevarse la Serie Mundial. Wow. Tengo que ir con los Blue Jays. Por fin va a ser momento de que los azulejos del baño vuelvan. Sí, me gusta que un equipo de Canadá esté dando lata en las grandes ligas. Así es que voy con ellos. Jorge Tinajero, no hay manera de que los Dodgers y todo su maldito dinero no terminen como campeones de la Serie Mundial. A ver, yo creo les ha costado y es increíble que un bullpen de esa cantidad de dinero no sea mejor. Pero a la hora cero hay que confiar en cualquier lanzador que traigan los Dodgers. Me parece que además son un equipo con experiencia reciente, ya sea en la Serie Mundial o en el Clásico Mundial. Los peloteros japoneses que tienen saben jugar ese tipo ¿Va a lanzar Ohtani? ¿Ves lanzando a Ohtani en la Serie Mundial? Sí, por la anécdota. O sea, ¿sabes qué? Lo veo abriendo un juego y lanzando un inning. Algo así, güey. Ok, bueno. Pues déjanos en sus comentarios. Vamos a estar. ¿Qué te parece, Jorge Tinajero? Si reaccionamos a la Serie Mundial, a algunos partidos, damos nuestras impresiones, nada más porque se trata del Clásico de Otoño. Sí, aparte me parece que se traslapa muy poco con la NFL, la Serie Sí, Mundial. Juegan en entonces- martes, en miércoles. Podemos hacerlo. Vamos a Vamos hacerlo. a mantener activo ese canal, muchachos. Venga, muchachos. Y si no se han suscrito, ustedes ven este contenido sin ser un chamuco más. Ya lo voy háganlo. Háganlo, no les cuesta nada. Esto fue Abogados del Diablo en su versión Serie Mundial Clásico de Otoño. Jorge Tinajero, la próxima vez que nos veamos será el próximo martes, porque sí, siempre va a haber Abogados del Diablo. Cada martes en su canal de YouTube.